Cuando lo vi apoyado en el marco de la puerta, con su camisa ligeramente desabrochada y ese gesto relajado que solo él sabía tener, sentí que el suelo bajo mis pies se movía, aunque no di ni un solo paso. Mi esposo hablaba por teléfono en el jardín, a escasos metros de nosotros, riéndose de algo sin importancia, como si el universo entero no estuviera a punto de quebrarse. El invitado, ese amigo de juventud que yo no había visto en más de 20 años, me miraba como si supiera algo que ni yo misma me atrevía a nombrar. No fue un momento dramático, ni siquiera hubo palabras, solo una mirada sostenida que duró demasiado para ser inocente. Lo más perturbador no fue lo que vi en sus ojos, sino lo que sentí en mi pecho, una sacudida, una ráfaga de calor, una especie de deseo mal colocado. Y ahí fue cuando supe que estaba perdida. No porque hubiese hecho algo malo todavía, sino porque en algún rincón de mí ya lo había permitido. Todo lo que vendría después, cada silencio, cada cruce de miradas, cada paso contenido, se incubó en ese instante. Pero antes de contarte cómo mi mundo cambió con una sola decisión, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y respóndeme algo. ¿Alguna vez sentiste que todo estaba bien por fuera, mientras por dentro se abría un abismo imposible de ignorar? Nunca supe bien en qué momento empezó a cambiar todo, pero mirando atrás, quizás siempre estuvo allí, latente. A veces las cosas no se rompen de un día para otro, simplemente se van desdibujando hasta que sin darte cuenta, ya no reconoces lo que era tu vida. Mi casa era tranquila. Ordenada. Limpia. Todo en su lugar. Mi rutina con mi esposo era casi coreográfica, los mismos saludos, las mismas comidas, las mismas preguntas con respuestas predecibles. Vivíamos como dos personas que se conocían tan bien, que ya no sentían la necesidad de hablar. No teníamos grandes problemas. Nadie gritaba. Nadie se iba por días sin dar explicaciones. Pero algo faltaba. Algo que no sabía nombrar, pero que me dolía como si lo supiera. Él no era cruel ni distante. Simplemente había dejado de mirarme como antes. Me besaba en la frente. Me abrazaba por inercia. Me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. A veces me tocaba el hombro para indicarme que pasara primero por la puerta. Todo eso era amable. Pero no era deseo. Mi hija, por su parte, era ya una mujer. Universitaria, con su pareja, con su mundo propio. Vivía con nosotros aún, aunque pasaba más tiempo afuera que en casa. Su habitación estaba siempre cerrada. Cuando venía a la cocina, lo hacía con los auriculares puestos. A veces la observaba de espaldas, sirviéndose agua o tostando pan, y me parecía estar viendo a una desconocida. Me dolía más de lo que podía admitir. Y entonces, un día, él llegó. Mi esposo lo anunció como si nada, va a quedarse unos días con nosotros. Está pasando por un divorcio complicado y necesita un respiro. Yo sonreí. Dije que por supuesto que no había problema, que la casa era grande. Pero por dentro algo se revolvió. Hacía años que no lo veía. Lo recordaba como ese hombre carismático con una sonrisa ligeramente ladeada y una manera de hablar pausada, casi hipnótica. Cuando llegó confirmé que el tiempo lo había tratado bien. Fue extraño. Lo saludé con un beso en la mejilla, como se hace con viejos conocidos. Pero su mirada fue directa, sostenida. Me dijo que estaba igual que antes. Que no entendía cómo el tiempo parecía pasar solo para algunos. Reí, incómoda. Mi esposo no notó nada, estaba ocupado trayendo las maletas. Durante los primeros días, su presencia se sintió como una ráfaga de aire nuevo. Llenó los silencios de la casa con historias, anécdotas, chistes. Cocinaba. Ponía música. Comentaba películas. Se interesaba por cada uno de nosotros, pero con una atención distinta. Más viva. Más enfocada. Cuando hablaba conmigo, sus ojos no se distraían. Me escuchaba. Y yo me descubrí arreglándome un poco más cada mañana. No era algo consciente. Al principio. Me maquillaba apenas me soltaba el pelo,
usaba esa blusa que me gustaba pero que solía guardar para ocasiones. Nada escandaloso. Nada inapropiado. Pero sí algo nuevo. Algo que en mí hacía mucho no se movía. Mi esposo, en su natural distracción, no notó el cambio. Me daba un beso al salir al trabajo, me preguntaba si necesitaba algo para la cena, y se iba. Yo me quedaba sola en la cocina, mirando mi reflejo en la puerta del horno, preguntándome qué estaba haciendo. Las conversaciones con él se fueron haciendo más largas. Primero en grupo, luego a solas. Coincidíamos en la cocina, en el patio, en la sala mientras todos dormían. Nunca pasaba nada. Pero todo estaba pasando. Una tarde, mientras él preparaba café, me preguntó si era feliz. Así, sin anestesia. Me quedé en silencio. Él sonrió como si entendiera. No respondió por mí, pero tampoco esperó que lo hiciera. Solo sirvió el café y me lo pasó. Rozó mi mano. No dijo nada más. Esa noche soñé con él. Me desperté con el corazón acelerado. No por el contenido del sueño, que ya olvidaba, sino por la sensación que me dejó, un calor en el pecho, una urgencia, una culpa anticipada. Miré a mi esposo dormir, ajeno. Y me sentí rota. Desde ese momento empecé a cuidarme de mí misma. A evitar quedarme a solas. A no cruzar ciertas miradas. A no sonreír más de lo necesario. Pero el problema no era él. Era yo. Yo, que empezaba a recordar cómo se sentía ser deseada. Yo, que me sentía viva por primera vez en años. Yo, que no sabía si era capaz de frenar el desborde que ya se anunciaba. A la mañana siguiente me levanté antes de que el sol se filtrara por las cortinas. Era sábado, y la casa aún dormía. Caminé descalza hasta la cocina, donde el silencio era denso pero no incómodo. Encendí la cafetera, y mientras el aroma empezaba a llenar el aire, abrí la ventana para dejar entrar la brisa fresca. Todo parecía normal, rutinario. Pero yo no lo era. Algo había cambiado dentro de mí, aunque mi entorno no mostrara signos visibles de transformación. Escuché pasos suaves. Giré la cabeza sin prisa y lo vi entrando, despeinado, con una camiseta arrugada y los ojos entrecerrados. Me sonrió con esa naturalidad suya, como si el mundo fuera menos complicado de lo que en realidad era. No hablamos mucho. No hacía falta. Me pidió azúcar y me pasó una taza. Rozamos los dedos de nuevo. Un contacto breve, casi accidental, pero suficiente para que la piel me ardiera unos segundos después. Él se apoyó contra la encimera y me miró de una forma que no sabría describir con exactitud, pero que me hizo sentir expuesta. No desnuda, sino abierta. Vulnerable. Como si supiera algo que ni siquiera yo terminaba de entender. No dije nada. Solo sostuve su mirada un poco más de lo que debía, hasta que el sonido de la cafetera al apagarse nos sacó del trance silencioso. Más tarde, cuando mi esposo bajó y encendió la televisión para ver las noticias, yo me encerré en la habitación con el pretexto de ordenar unos papeles. En realidad, necesitaba estar sola. Necesitaba procesar esa incomodidad que se había instalado en mí como una semilla. No era amor. Ni siquiera atracción en su forma más simple. Era otra cosa, una llamada. Un eco de algo que había estado dormido tanto tiempo que ya no recordaba cómo se sentía. El resto del día transcurrió entre cosas triviales. Compras, tareas, conversaciones breves sobre nada importante. Mi hija no estaba, se había ido con su novio a pasar la tarde fuera. Mi esposo, ensimismado con su rutina, no pareció notar nada distinto. Pero yo, en cada movimiento, en cada paso, sentía que caminaba sobre hielo fino. Me esforzaba por no mirarlo demasiado, por no estar cerca de él más de lo necesario. Pero inevitablemente nos cruzábamos. Esa noche, después de cenar, mi esposo se retiró temprano a la habitación. Dijo que estaba cansado, que había dormido mal la noche anterior. Yo me ofrecí a lavar los platos, aunque ya era tarde. Él, como era habitual, aceptó con gratitud sin darse cuenta de mis verdaderas intenciones.
Me quedé sola en la cocina, con las manos sumergidas en agua tibia. Escuché sus pasos antes de verlo. Él entró en silencio y se detuvo detrás de mí. No habló. Solo tomó un paño y comenzó a secar los platos que yo lavaba. Trabajamos así, sin palabras, durante varios minutos. Fue entonces cuando ocurrió. Nos besamos. No hubo preámbulos, ni declaraciones, ni miradas intensas como en las películas. Fue algo repentino, contenido, inevitable. Un gesto breve pero elocuente, cargado de todo lo que no habíamos dicho desde su llegada. Un error consciente. Un instante que rompió la línea invisible entre lo que se desea y lo que se hace. Después del beso, ninguno de los dos dijo nada. Él simplemente se alejó lentamente con una expresión neutra que no sabía descifrar. No parecía avergonzado. Tampoco satisfecho. Solo, en paz. Como si hubiese hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Yo me quedé sola en la cocina, con las manos aún húmedas y el corazón latiéndome tan fuerte que me costaba escuchar cualquier otra cosa. No sabía qué hacer. No sabía si llorar, gritar, correr tras él o encerrarme en el baño. Pero no hice nada. Me quedé allí, paralizada, tratando de recordar cómo respirar con normalidad. Esa noche no dormí. Me acosté junto a mi esposo y fingí estar dormida cuando él se giró hacia mí para darme un beso en la frente. Sentí su aliento, su piel tibia, su rutina amorosa, y me rompí un poco por dentro. No por lo que había hecho, sino por lo que estaba empezando a sentir, que no quería detener lo que había comenzado. Pasé las horas observando las sombras que se dibujaban en el techo. Pensando en cómo había llegado hasta allí. En qué parte del camino había perdido mi voluntad, o si acaso nunca la había tenido. Recordé cómo se sentía su boca. El leve sabor a café. El roce seco y tembloroso. No era pasión lo que me dominaba. Era necesidad. Sed. Hambre de algo que no sabía cómo saciar. A la mañana siguiente él evitó el contacto visual. Me saludó como siempre con un tono cordial, casi fraternal. Me ofreció el periódico, me preguntó si quería café. Actuó como si nada hubiese pasado. Y yo, por supuesto, hice lo mismo. Pero sabía que no era cierto. Sabía que algo se había encendido. Y que sería imposible apagarlo. Durante los días que siguieron, traté de convencerme de que lo que había ocurrido en la cocina no significaba nada. Que fue un momento de debilidad, un impulso sin intención, una chispa que se extinguiría por sí sola si no le dábamos aire. Pero dentro de mí sabía que no era verdad. No podía olvidarlo. No podía fingir que no había sentido ese temblor en el estómago, esa aceleración del pulso, esa conciencia plena de mi cuerpo y del suyo. La rutina en casa no cambió de forma evidente. Mi esposo seguía cumpliendo con sus horarios habituales, preparando su café por las mañanas, hablando del clima, preguntándome si recordaba comprar detergente o si había pagado la cuenta del gas. Nuestra hija, ausente la mayoría del tiempo, se movía como una figura más del mobiliario, entrando, saliendo, apenas dejando rastro. Pero él y yo comenzamos a tratarnos con una formalidad cuidadosa, casi forzada. Ya no había conversaciones largas ni silencios compartidos. Cada encuentro casual en los pasillos se convertía en un pequeño campo de minas. Evitábamos mirarnos más de lo necesario. No porque no quisiéramos, sino porque sabíamos que mirar implicaba recordar. Y recordar era ceder terreno. Una tarde mi hija llegó antes de lo previsto. Entró a la casa con un aire extraño, como si hubiera olvidado algo importante o como si quisiera confirmar algo que no sabía cómo preguntar. Me abrazó sin mucha convicción, fue directa a su habitación y cerró la puerta. La oí hablar por teléfono, caminar en círculos, suspirar. No sabía qué pasaba por su mente, pero algo en ella estaba cambiando también. Esa noche él y yo coincidimos en el salón. Yo había bajado por un vaso de agua y él, según dijo, no podía dormir. Nos encontramos junto al mueble del comedor, frente a la ventana que daba al jardín. Afuera, la oscuridad era densa, casi pegajosa. Dentro, la distancia entre nosotros parecía mayor que nunca.
Nos saludamos con un gesto leve, casi mecánico. Permanecimos unos minutos en silencio, escuchando el zumbido tenue del refrigerador. Entonces él dijo algo que me desarmó. No fueron grandes palabras, ni siquiera fue una confesión. Solo mencionó que había soñado con el mar. Que en el sueño él nadaba sin rumbo y que no sabía si quería llegar a algún sitio. Yo entendí. O al menos sentí que entendía. No respondí. Me limité a asentir con la cabeza como si ese gesto pudiese recoger todo lo que yo también sentía, confusión, deseo, culpa, un cansancio emocional tan profundo que ni el sueño podía reparar. Después de eso volvimos a nuestros cuartos. Por separado. Pero con el mismo peso sobre los hombros. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Mi hija se quedó a desayunar. Se sentó frente a mí con una taza de té en las manos, observándome con una mezcla de curiosidad y distancia. Me preguntó si estaba bien, si me sentía cansada, si había dormido poco. Respondí con evasivas, sonrisas suaves, las mismas que usaba con su padre. Pero ella no pareció convencida. En sus ojos vi una pregunta no formulada. Y eso me inquietó más que cualquier confrontación abierta. Más tarde, mientras mi esposo trabajaba en el jardín y nuestra hija salió con su pareja, yo me encontré sola otra vez con él. Fue en la cocina, como tantas veces. Esta vez él pelaba frutas. Yo me acerqué para tomar un cuchillo y nuestras manos se tocaron, de nuevo por accidente. Pero no lo fue. Lo supe al instante. Hubo un segundo apenas perceptible en el que ambos nos quedamos inmóviles, como si el tiempo se hubiese detenido para comprobar si íbamos a dar el siguiente paso. No lo dimos. No en ese momento. Pero sabíamos que estábamos demasiado cerca del borde. El resto del día transcurrió con normalidad aparente. Preparé la cena. Mi esposo llegó tarde del trabajo. Nuestra hija volvió con una bolsa de compras y un gesto extraño en el rostro, como si hubiera visto algo que no entendía. Cenamos en silencio, los cuatro. Cada quien en su burbuja. Cada quien atrapado en su propio laberinto. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de mi esposo, el crujido del techo, el leve murmullo de la televisión encendida en la habitación de mi hija. Y en medio de ese silencio, escuché pasos. No podía decir de quién. No podía asegurar si eran reales o imaginados. Pero me parecieron suaves, decididos, cargados de algo inevitable. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté, fui al baño, bebí agua. Me miré al espejo y no me reconocí del todo. No era solo el rostro cansado, ni las ojeras, ni el cabello desordenado. Era la mirada. Una especie de brillo que no había visto en años. Y que me asustaba. Volví a la cama sin hacer ruido. Cerré los ojos, pero no dormí. Durante esos días cada pequeño gesto, cada palabra trivial, cada encuentro casual, parecía estar cargado de un significado oculto. Me sentía como si viviera en una delgada línea entre lo correcto y lo deseado, entre lo seguro y lo incierto. Y lo más perturbador era que no sabía de qué lado quería estar. Hubo un cambio imperceptible en el aire, como cuando una tormenta está por venir pero aún no se manifiesta. Era esa sensación de presión silenciosa, de electricidad contenida, que solo se percibe cuando se está demasiado alerta. En casa todo parecía seguir igual, pero yo sentía que algo se deslizaba bajo la superficie, lento, inevitable, como un río subterráneo que busca salida. Me volví más consciente de los movimientos de mi hija. De sus horarios, de sus miradas, de sus ausencias. También ella parecía distinta, menos distraída, más atenta a los detalles, como si hubiese empezado a observar con otros ojos. Un día, mientras doblaba ropa en la sala, noté que me miraba desde el pasillo. No dijo nada. Tampoco lo hice yo. Fue uno de esos momentos breves pero densos, donde todo se dice sin palabras. Él, por su parte, mantenía su postura distante. Cordial. Cuidadosa. Tal vez demasiado. Esa amabilidad medida, esos silencios bien colocados,
me hacían sentir como si estuviéramos interpretando una obra para espectadores invisibles. Pero yo ya no podía evitar notar cada uno de sus gestos, cada desvío de mirada, cada palabra dicha con exactitud calculada. Sentía que se alejaba de mí, no en distancia, sino en intención. Y eso, en lugar de aliviarme, me angustiaba más. Una tarde, mientras mi esposo regaba las plantas y mi hija hablaba por teléfono en su habitación, lo encontré en el garaje, buscando una caja de herramientas. Me ofrecí a ayudar, sin pensarlo. La luz era tenue, filtrada por una de las rendijas. El aire olía a madera, a polvo viejo, a recuerdos encerrados. Trabajamos en silencio unos minutos, hasta que nuestras manos se cruzaron, rozándose sin intención. O quizás con ella. No pasó nada. Pero supe que él había sentido lo mismo. No por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Porque no se apartó de inmediato, porque se quedó allí inmóvil, respirando con dificultad contenida, mientras yo retiraba la mano con un gesto torpe. Salí del garaje con el corazón latiendo fuerte y una idea oscura creciendo dentro de mí: tal vez ya no éramos los únicos que notaban esa tensión. Al día siguiente, mientras preparaba café, mi hija bajó temprano. Se sentó frente a mí y empezó a hablar de cosas triviales: sus estudios, una película que quería ver, una amiga que se iba de viaje. Yo asentía, respondía con monosílabos. Entonces, sin previo aviso, me preguntó si todo estaba bien entre papá y yo. No supe qué decir. Le dije que sí, que claro, que solo estábamos cansados. Ella no pareció convencida. Tomó su taza, me miró fijo unos segundos y luego se fue. Sentí una punzada en el estómago. En la tarde mi esposo se quedó dormido en el sillón viendo un documental. Mi hija se había ido al centro con unas amigas. Yo estaba sola en la cocina cuando él entró. Llevaba una camisa arrugada y el cabello revuelto. Me pidió agua. Le serví un vaso y lo dejé sobre la mesa. Al girarme lo vi observándome. No con deseo. Con algo más complejo. Algo que no sabía nombrar. Me habló con voz baja. Dijo que se iría pronto. Que ya era hora. Que no quería incomodar. Sentí una oleada de pánico. Le pregunté por qué. Me respondió que era lo correcto. Que las cosas se estaban volviendo confusas. No supe qué replicar. Solo asentí con la cabeza y me aferré al borde del fregadero, como si eso pudiera darme equilibrio. La noche cayó sin avisar. No cenamos juntos. Cada uno estuvo en su espacio. Mi esposo frente al televisor. Mi hija encerrada en su habitación. Él supuse en la suya, haciendo las maletas o fingiendo que lo hacía. Yo, en cambio, me senté en el porche con una manta sobre las piernas y una taza de té frío en las manos. El jardín estaba en penumbra, salpicado por las luces cálidas de los faroles. Pensé en lo que habíamos sido. En lo que habíamos dejado de ser. En todo lo que nunca dije por miedo a escucharme. Pasaron minutos. Quizás horas. Perdí la noción del tiempo. Sentí pasos detrás de mí. No me giré. Sabía que era él. Se sentó a mi lado, en silencio. No hablamos. Compartimos el mismo aire, la misma oscuridad, el mismo peso. Quise decirle algo, pero las palabras se quedaron en la garganta. En lugar de eso, me limité a respirar más lento, a dejar que su presencia me calmara y me agitara al mismo tiempo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era una fantasía pasajera ni un capricho de la edad. Era algo más profundo. Más real. Algo que había brotado del vacío que yo había fingido no ver durante años. No era culpa de nadie. Pero todos estábamos atrapados en ello. Y lo peor era que ya no sabía si quería salir. O si podía. Me levanté del banco sin mirarlo y regresé a la casa. En el umbral me detuve unos segundos conteniendo la respiración. Luego entré como si nada hubiera pasado. Como si todo lo que estaba por pasar no fuera ya inevitable. El lunes comenzó con una calma engañosa. El cielo estaba despejado,
el café sabía como siempre y los ruidos en casa seguían el mismo patrón, la ducha temprana de mi esposo, la puerta de la habitación de mi hija que se abría con pereza, los pasos suaves de él cruzando el pasillo hacia la cocina. Pero dentro de mí, nada era igual. Cada uno de mis movimientos estaba cargado de tensión. Cada palabra que decía me parecía un ensayo mal hecho, una mentira disfrazada de costumbre. Mi esposo salió temprano con la camisa ligeramente arrugada y el maletín en la mano. Me besó en la frente antes de irse, como hacía siempre, y yo apenas alcancé a corresponderle. Su ternura me dolía. Me pesaba. No porque fuese falsa, sino porque era real, y yo ya no estaba allí para recibirla. Mi hija también salió poco después, aunque sin decirme a dónde iba. Llevaba puesto uno de sus vestidos favoritos, el cabello suelto y los labios pintados. Me miró de reojo antes de cerrar la puerta. No supe interpretar esa mirada. No era enojo. Tampoco era afecto. Era una especie de distancia que no había sentido antes, una sospecha contenida. Quedamos solos otra vez. Él y yo. No fue una situación nueva, pero algo era distinto. La incomodidad ya no era sutil, ahora estaba instalada, visible, como un mueble en medio de la sala que nadie se atrevía a mover. Él estaba en el comedor, leyendo algo en su celular. Yo fingía organizar la despensa. A ratos, lo observaba de reojo. Lo conocía de hacía años, pero ahora me resultaba extraño. Había algo en su manera de respirar, en cómo se quedaba en silencio, que me desconcertaba. Después del almuerzo que compartimos sin demasiadas palabras, subí a mi habitación con la intención de descansar. No logré dormir. Me recosté en la cama observando el ventilador del techo girar lentamente mientras una idea se colaba entre mis pensamientos una y otra vez, si él se marchaba pronto, como había dicho, quizás eso sería lo mejor. Lo más sensato. Lo más sano. Pero esa certeza racional se estrellaba contra un deseo inexplicable que me arrastraba hacia lo opuesto. A media tarde bajé por un vaso de agua. Él estaba en la sala, sentado con las piernas cruzadas, leyendo un libro. Me saludó con un gesto apenas perceptible. Sentí que quería decir algo, pero no encontraba el momento. Entonces me acerqué, me senté en el otro extremo del sofá, sin planearlo demasiado. Hablamos poco. Palabras sueltas, comentarios sobre el clima, menciones triviales. Luego, de forma casi abrupta, me preguntó si estaba segura de que todo estaba bien en casa. No respondió como amigo preocupado, sino como alguien que ya conocía la respuesta y solo quería confirmarla en voz alta. Le dije que sí, que por supuesto. Pero el tono de mi voz me traicionó. Lo vi en sus ojos. Esa forma en que entrecerró los párpados, como si ya no necesitara escuchar más. Después el silencio se volvió espeso. No incómodo, pero cargado. Y en ese silencio nos miramos. Nos besamos. No hubo tiempo para pensar ni espacio para palabras. Fue un impulso. Un acto fugaz que dijo más de lo que cualquiera de nosotros habría podido expresar. Pero no fue como la primera vez. Esta vez hubo temblor. Vacilación. Un dejo de tristeza. Nos separamos sin mirarnos y yo me puse de pie de inmediato. Fui hacia la cocina con el corazón latiendo fuerte, intentando controlar la respiración. Me serví agua y la bebí de golpe. No tenía sed, pero necesitaba hacer algo con las manos, con el cuerpo, con la mente. Él no me siguió. Se quedó en el sofá, en silencio. Tal vez arrepentido. Tal vez agotado. No lo sé. Más tarde, cuando mi esposo regresó, todo volvió a su apariencia habitual. Cenamos los tres, mi hija no había vuelto aún, y hablamos de cosas normales, un nuevo proyecto en su trabajo, el alza del precio de la gasolina, la película que querían ver el fin de semana. Yo asentía, sonreía, respondía lo justo. Pero por dentro estaba hecha pedazos. Mi esposo no notaba nada. Y eso me dolía aún más. Cuando mi hija llegó, traía una expresión cansada y un olor a perfume ajeno.
Se acercó a saludarme, pero se detuvo al ver que él estaba en la sala, leyendo. Lo miró más de lo necesario. Él, en cambio, levantó brevemente la vista y luego volvió a su lectura, como si no la hubiese visto. Pero yo estaba observando y noté algo en su postura, un leve endurecimiento del cuerpo, un control excesivo de la respiración. Mi hija subió a su habitación sin decir nada más. Yo en ese momento sentí algo que no había sentido hasta ahora, miedo. No un miedo violento ni irracional. Era un temor sutil, como una punzada de anticipación. Como si la línea entre lo oculto y lo visible estuviera por desdibujarse. Esa noche me acosté tarde. Esperé a que todos estuvieran dormidos. Caminé en puntas de pie por el pasillo y me detuve frente a su puerta cerrada. No hice nada. Solo me quedé allí, sintiendo el frío del suelo en mis pies, escuchando el silencio que venía del otro lado. Luego volví a mi cuarto, me metí en la cama junto a mi esposo, y cerré los ojos con fuerza. Empecé a darme cuenta de que ya no sabía cómo salir de esto. Ni siquiera si quería. La tensión empezó a tomar forma tangible. Ya no era solo una sensación interna, un nudo que yo arrastraba desde hacía días, ahora la casa entera parecía impregnada de una especie de incomodidad silenciosa. Cada paso resonaba más fuerte de lo normal. Cada puerta que se cerraba parecía hacerlo con más peso. Las palabras se volvían escasas, casi cuidadas. Era como si todos, sin decirlo, supiéramos que algo se estaba gestando bajo la superficie. Mi esposo, ajeno a lo que ocurría entre esas paredes, intentaba recuperar ciertos hábitos que hacía tiempo habíamos dejado de lado. Me invitó a cenar fuera, como no lo hacía desde hacía años. Me habló de un viaje corto, de un fin de semana a solas en la playa. Lo miré con ternura, pero también con un dolor que no pude evitar. Porque no se trataba de falta de cariño. Era otra cosa más profunda y más cruel, la distancia emocional que habíamos construido con el tiempo y que ahora parecía imposible de deshacer. Acepté su invitación, aunque por dentro sentía una resistencia que no sabía explicar. Esa noche salimos. Cenamos en un restaurante tranquilo, hablamos de cosas superficiales, nos reímos incluso. Por un instante creí que podría regresar. Que tal vez todo lo que estaba sintiendo era solo un reflejo del vacío, y que esa cercanía con él, mi esposo, era suficiente para reencontrarme. Pero al volver a casa, al entrar al pasillo y escuchar su voz en la sala, supe que era inútil. Él seguía allí. Sentado en el sillón con un libro en la mano y una copa de vino a medio terminar. Nos saludó al pasar. Yo fingí normalidad, pero por dentro todo se contraía. No por él, no por lo que habíamos compartido, sino por lo que yo ya no podía controlar. Los días siguientes fueron aún más confusos. Empezamos a evitarnos de forma más evidente. Ya no coincidíamos en la cocina. No hablábamos a solas. Las miradas se volvieron breves, esquivas, como si estuviéramos intentando deshacernos del peso que habíamos puesto sobre nosotros. Pero el silencio no hacía más que agrandar el problema. Y lo más alarmante era que ya no solo me afectaba a mí. Mi hija empezó a mostrarse más fría. Más cortante. Me respondía con monosílabos, no se quedaba mucho tiempo en casa, y cuando lo hacía, parecía moverse con un radar encendido. Observaba. Escuchaba. Analizaba. Y yo que antes la sentía tan distante ahora la sentía demasiado cerca, como si estuviera tratando de entender algo que se negaba a preguntar. Una tarde, mientras ordenaba la ropa en su habitación, encontré una libreta abierta sobre el escritorio. No la leí. No quise. Pero vi sin intención una página con frases cortas, inconexas, que hablaban de sospechas, de intuiciones, de cosas que no encajan. Me sentí invadida por una angustia nueva, la posibilidad de que ella lo supiera. O peor aún, de que lo sintiera. Esa misma noche él me pidió hablar. Lo hizo de forma simple, casi casual. Dijo que quería ser claro. Que lo mejor era que se fuera pronto. Que las cosas habían cruzado un límite. Yo asentí, aunque sentí una punzada en el pecho. Le pregunté si lo hacía por mí, por él o por ella.
No respondió. Volví a mi habitación como si regresara de una batalla. Cerré la puerta con cuidado. Mi esposo dormía. Yo me senté a su lado y lo observé durante minutos. Pensé en lo mucho que habíamos compartido. En la historia, en la familia, en la vida construida con paciencia. Y también en todo lo que se había diluido con los años. No por falta de amor, sino por falta de cuidado. Por dejar que el tiempo hiciera lo suyo sin resistencia. Durante la madrugada, escuché pasos nuevamente. Esta vez no fui yo quien se levantó. Esta vez fue ella. La escuché caminar por el pasillo, detenerse frente a la puerta de su habitación y luego avanzar unos pasos más. No escuché la puerta abrirse, pero sentí que algo había cambiado en ese instante. No supe hacia dónde fue. No me levanté. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, deseando que todo fuera un malentendido de mi mente agotada. Al día siguiente en el desayuno, noté algo diferente en sus ojos. No era enojo. Era decepción. Como si hubiera confirmado algo que deseaba no saber. Se sentó frente a mí, no dijo nada, y comió en silencio. Él no bajó. Mi esposo tampoco comentó su ausencia. Yo apenas podía mantener la mirada fija en la taza. El resto del día fue un desfile de simulacros. Sonrisas falsas, frases medidas, puertas cerradas con suavidad para no hacer ruido. Él se encerró en la habitación de invitados. Mi hija salió por la tarde. Mi esposo se sumergió en su rutina de siempre. Y yo empecé a entender que estaba llegando a un punto sin retorno. Esa noche, cuando la casa ya estaba en silencio, supe que no podía seguir esperando que todo se resolviera solo. Pero tampoco sabía cómo detenerlo. Había cruzado una frontera emocional que no tenía marcha atrás. Me sentía dividida entre lo que debía ser y lo que era. Entre lo que había construido durante toda una vida y lo que había surgido en apenas unas semanas. No me moví de la cama. No dije una palabra. Cerré los ojos y traté de imaginar una versión de mí que no tuviera que cargar con todo esto. Pero ya era tarde. Y aunque aún no lo sabía del todo, algo o alguien estaba a punto de derrumbar la mentira en la que nos sosteníamos. No sé exactamente qué me impulsó a hacerlo. Quizás fue el silencio acumulado, la tensión suspendida en el aire, o tal vez simplemente ya no podía soportar la idea de despedirme de todo sin una última caída. Lo cierto es que esa noche, cuando todos dormían, yo tomé la decisión que cambiaría el rumbo de lo poco que aún quedaba en pie. Había estado sentada en la cama por horas, sin poder conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las escenas de los últimos días, los gestos contenidos, las miradas esquivas, el leve temblor de mis manos cuando me acercaba a él. Sentía que todo se sostenía con alfileres, a punto de romperse. Y sin embargo, también había algo en mí que se había rendido. No al deseo, no al impulso, sino a una verdad más cruda. Ya no quería seguir negándome a lo que estaba viviendo, aunque solo fuera por una noche. Me levanté sin hacer ruido. Caminé por el pasillo como si estuviera entrando en territorio prohibido. La casa estaba en calma, envuelta en la penumbra, con ese silencio tan característico de la madrugada, cuando todo parece más nítido y a la vez más lejano. Me detuve frente a la puerta de la habitación donde él dormía. No toqué. No anuncié mi presencia. Solo la empujé con suavidad y entré. Pasamos la noche juntos. No voy a contar los detalles. No porque no los recuerde, sino porque lo que ocurrió no tiene que ver con el cuerpo. Fue otra cosa. Fue una conversación sin palabras, una confesión sin voz. Fue dolor, ternura, rabia y consuelo, todo al mismo tiempo. Fue la confirmación de que ya no había retorno, de que algo en mí, algo profundo, esencial, se había roto pero también liberado. Cuando amaneció, no había palabras suficientes. Él se vistió en silencio. Yo me senté al borde de la cama, mirando el suelo, sintiendo el peso de mis decisiones como si fueran piedras atadas a mis pies. Ninguno de los dos dijo nada. No había necesidad. Todo ya estaba dicho. Salí de la habitación antes que él.
Caminé hasta la cocina y encendí la cafetera con manos temblorosas. Me sentía vacía y al mismo tiempo saturada. Había una mezcla de culpa y alivio que no lograba ordenar. Era como si mi cuerpo supiera lo que había hecho, pero mi mente aún no se atreviera a aceptarlo del todo. Poco después, mi esposo bajó. Me besó la mejilla como cada mañana. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. Él se sirvió café, encendió la televisión y comenzó a hablar de un correo que debía responder. Yo asentía, pero mis pensamientos estaban lejos, muy lejos de ahí. Mi hija bajó minutos después. Su rostro tenía una expresión que me inquietó. Estaba seria, demasiado seria. No saludó a nadie. Tomó una manzana del frutero y salió al jardín sin decir palabra. Algo en su manera de moverse me heló la sangre. Intuí que lo sabía. O que al menos sospechaba. Y en ese momento sentí una punzada tan profunda que casi tuve que sentarme. Pasé el resto del día en automático. Cociné, limpié, doblé ropa. Hice todo como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Evité cruzarme con él. Necesitaba distancia aunque fuera mínima. Necesitaba entender qué había hecho, qué había permitido, qué consecuencias se desencadenarían. Cuando llegó la noche, la casa entera parecía otra. Mi esposo estaba en su estudio. Mi hija no había salido de su habitación en horas. Yo me encerré en el baño, me senté en la tapa del inodoro con las manos en el regazo y respiré hondo una y otra vez. Me sentía como si hubiera vivido una vida entera en un solo día. Más tarde, al pasar por el pasillo, noté que la puerta de su habitación estaba entreabierta. No me acerqué. No podía. Me limité a seguir caminando hasta mi cuarto, donde mi esposo ya dormía profundamente. Me metí en la cama con cuidado de no despertarlo. Cerré los ojos y traté de olvidar, aunque solo fuera por unas horas. Pero el sueño no vino. Pasé la madrugada en vela, reviviendo cada gesto, cada mirada, cada silencio. Me preguntaba qué sería de nosotros. ¿Qué haría él al día siguiente? Si se marcharía, si me hablaría, si intentaría fingir que nada pasó. Me preguntaba, también, ¿qué haría yo? ¿Cómo enfrentaría la mirada de mi hija si decidía preguntarme? ¿Cómo soportaría el peso de esta verdad si alguna vez salía a la luz? Y sin embargo, en medio de toda esa confusión, hubo una certeza que me atravesó como un rayo, por fin me sentía viva. No feliz. No tranquila. Pero viva. Como si después de años de adormecimiento, algo dentro de mí hubiera despertado y ya no pudiera volver a dormirse. No sabía cuánto tiempo más podría sostener esta mentira. No sabía si quería sostenerla. Pero esa noche comprendí que aunque me arrepintiera, aunque deseara deshacer lo hecho, ya no era la misma. Algo en mí se había quebrado, sí. Pero también algo se había revelado. Y esa revelación, con todo su peso, sería imposible de ignorar. El amanecer llegó sin pedir permiso, con su luz fría y su silencio cortante. Me desperté antes que él, antes que todos. Miré la habitación, esa habitación que había sido un refugio durante tantos años. Parecía tan vacía, tan llena de todo lo que ya no podía tocar. Estaba ahí, en la misma cama, con el mismo rostro a mi lado, pero todo entre nosotros se había transformado en algo irreversible. Ya no éramos los mismos. Y yo no podía seguir mintiéndome a mí misma. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, como si mis propios pasos pudieran despertar un monstruo que yo misma había alimentado. El silencio era tan pesado que me resultaba casi insoportable. Fui al baño, me miré en el espejo. La mujer que veía no era la misma de hace un mes ni de hace un año. Mis ojos estaban cansados, mis manos temblaban ligeramente. No estaba segura de quién era realmente. No sabía si me odiaba o si me entendía, pero algo dentro de mí me decía que esto era lo que había elegido, aunque no lo entendiera completamente. La casa estaba tranquila, como siempre. Mi esposo aún dormía profundamente. Me senté en la mesa de la cocina y tomé una taza de café.
Me quedé allí mirando el líquido negro, sintiendo que no tenía fuerzas para moverme. Lo que había hecho la noche anterior me perseguía, y no sabía si debía sentir alivio o remordimiento. La culpa no estaba, como siempre, sola. Estaba acompañada de una extraña sensación de liberación, como si al finalmente ceder a esa oscuridad, me hubiese desprendido de una parte de mí que ya no podía sostener. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta. Mi hija acababa de bajar. La vi caminar hacia la cocina con paso lento, como si el peso de la noche anterior también la estuviera alcanzando. No dijo nada al principio. Se sirvió una taza de té y se sentó frente a mí sin mirar. El ambiente entre nosotras era tenso, como si una barrera invisible nos separara, como si ambas supiéramos lo que estaba pasando pero no pudiéramos decirlo. Y en ese silencio entendí que ya no podíamos seguir ignorándolo. Fue ella quien rompió el silencio. «Mamá, ¿qué está pasando?», dijo en voz baja, pero con una firmeza que me sorprendió. «Lo sé. Lo he visto». Me quedé sin palabras. No supe si debía mentirle o si debía enfrentarme a la verdad de una vez por todas. Pero la verdad ya estaba flotando en el aire, casi tangible, entre las palabras que no dijimos, en las miradas furtivas que intercambiamos los tres en los últimos días. Ella había sido testigo de algo que yo no había querido ver, algo que había estado ocurriendo mucho antes de que yo siquiera comenzara a enfrentarme a mi propia realidad. «No sé de qué hablas», respondí, intentando desviar la conversación. Pero mi voz no sonaba convincente ni siquiera para mí. Ella me miró fijamente y en sus ojos había una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que no podía mentirle. «No a ella. No más. Sé lo que viste anoche», continuó, su voz quebrada, pero decidida. «Lo vi en los ojos de él. Lo vi cuando llegó tarde anoche. Y lo vi cuando se fue esta mañana sin decir nada. Ustedes están cambiando, mamá. Y yo lo estoy viendo». El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. No pude seguir ocultándome detrás de la fachada de normalidad que había intentado mantener durante tanto tiempo. Había cruzado una línea, y ahora ya no podía regresar atrás. Me levanté y fui hacia ella. No sé si la abracé por consuelo o porque yo misma necesitaba consuelo. Mis manos temblaban. La sentí en mis brazos, más frágil de lo que me había imaginado. Era como si la verdad entre nosotras hubiera sido un muro invisible, y yo acababa de derribarlo con un solo gesto. Mi hija, tan joven, tan llena de dudas, tenía el derecho de saber. Y lo que es peor, no sabía cómo decirle que todo lo que había hecho, todo lo que había permitido, ya no tenía remedio. «Lo siento, hija», le susurré, aunque no sabía si estaba disculpándome por la mentira o por la verdad que estaba a punto de enfrentar. Ella me miró con ojos grandes, como si estuviera esperando una explicación, pero no había ninguna respuesta sencilla. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había pasado. No había forma de borrar el daño ya hecho. «No me lo cuentes, mamá», dijo apartándose lentamente. «No quiero saberlo. No quiero saber lo que está pasando entre ustedes. Lo he visto y sé lo suficiente. Solo quiero que todo esto termine». Su voz se quebró al final. Y aunque no dijo nada más, el dolor en su rostro era claro. Me sentí incapaz de hacerle frente. Estaba rota por dentro. El peso de las decisiones, de los errores, era mucho más grande de lo que había imaginado. Y en ese momento me di cuenta de que al final, no solo estaba destruyendo mi vida, sino también la de ella. Y eso era lo que más me aterraba. Mi hija salió de la cocina sin mirar atrás. La escuché subir las escaleras con rapidez, cerrando la puerta de su habitación detrás de ella con más fuerza de lo necesario. El eco de ese ruido se quedó resonando en mis oídos mucho después de que se fuera. Mi vida, nuestra vida, ya no era la misma. Y ya no sabía cómo arreglarla. Estaba completamente perdida en ese laberinto que había creado. Y lo peor de todo era que a pesar de todo el dolor, no sabía si realmente quería encontrar una salida. El día comenzó como todos los demás, pero algo en mí había cambiado.
Algo que no podía nombrar, pero que estaba ahí latente, desbordándose poco a poco. Había estado viviendo con una mentira durante tanto tiempo que ahora, cuando me enfrentaba a la verdad, me sentía vacía, como si algo se me hubiera escapado sin que pudiera detenerlo. La conversación con mi hija todavía resonaba en mi mente, y sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Las piezas de mi vida ya no encajaban. Pasaron horas antes de que pudiera encontrar el valor para bajar las escaleras. La casa estaba silenciosa, como si el aire estuviera suspendido, esperando algo que nunca llegaba. Me senté en la cocina, mirando la taza de café frente a mí. El sonido del agua hirviendo en la tetera me pareció extraño, como si fuera el único ruido real en un mundo que había dejado de serlo. Cuando mi esposo bajó, no intercambiamos una palabra. Él estaba cansado, como siempre, absorto en sus pensamientos. Tomó su café sin mirarme y se dirigió hacia el periódico. Me observó brevemente, pero lo hizo con esa mirada distraída que no me decía nada. Sentí que estaba mirando a una versión de mí misma que ya no existía. No lo culpaba. No me culpaba a mí misma. Simplemente todo se había desdibujado. Como si estuviéramos dos extraños compartiendo un espacio, sin saber cómo o por qué habíamos llegado allí. Durante todo el día, todo lo que pude hacer fue esperar. Esperar a que las palabras llegaran. Esperar a que mi hija me hablara. Esperar a que algo cualquiera rompiera el hielo que se había formado entre nosotros. Pero no ocurrió nada. Ninguno de los tres pronunció una sola palabra sobre lo que había pasado la noche anterior. Y eso fue lo más aterrador de todo, la absoluta indiferencia que habíamos adoptado para lidiar con lo que estaba destruyendo nuestra familia. Como si al no hablar de ello pudiéramos seguir adelante. Pasaron los días y con cada uno de ellos, me sentía más atrapada en una red de silencio. Había comenzado a evitar las miradas de mi esposo, no porque no lo deseara, sino porque me aterraba la idea de enfrentar lo que había hecho. No sabía si él lo había notado, si él sentía lo mismo que yo, esa grieta que se había abierto entre nosotros, pero sabía que en el fondo, ya no había forma de evitarlo. Quizás él no quería reconocerlo. Tal vez prefería vivir en esa burbuja de falsa normalidad, como si nada hubiera cambiado. Pero yo no podía seguir engañándome. Una tarde, mientras mi hija estaba en su habitación, me encontré frente a la puerta de su cuarto. No había decidido lo que iba a hacer, pero algo me empujó a golpear. Mi mano temblaba ligeramente cuando tocó la madera. Ella no respondió de inmediato, pero luego escuché sus pasos acercándose. Cuando la puerta se abrió me enfrenté a esos ojos que, aunque llenos de dolor, me miraban con una sinceridad que me destrozó. ¿De qué estás huyendo, mamá?, me preguntó sin rodeos. ¿Por qué no puedes mirar lo que has hecho? ¿Por qué no puedes aceptar que todo esto está a punto de romperse? Sus palabras me golpearon con una fuerza que no supe manejar. La vi de pie en el umbral de su habitación, esperando una respuesta, pero no podía dársela. No podía articular ni una sola palabra. Ya no sabía cómo hablar de lo que había pasado, cómo encontrar una manera de justificar lo injustificable. Me sentí pequeña, perdida en la culpa y la desesperación. Me di cuenta de que la había fallado a ella también. No había forma de escapar de la verdad. Ella observó mi silencio y, después de un largo momento, suspiró. No necesito que me des una explicación, mamá. Ya lo sé. Pero quiero que sepas que esto no solo te está lastimando a ti. Nos está lastimando a todos. Su tono era firme, pero también lleno de una tristeza que nunca había visto en ella. La puerta se cerró suavemente después de su última mirada, y el peso de sus palabras se quedó flotando en el aire. Y ahí estaba una vez más, la verdad desnuda frente a mí, sin poder taparla con más mentiras. Sabía que había cruzado una línea, que mi hija ya no era la niña que podía proteger con palabras vacías. Ella ya veía. Ella ya entendía. El tiempo siguió pasando de manera mecánica, como una rutina que ya no tenía sentido. Las noches fueron más largas y mis días más vacíos. Sabía que algo estaba por explotar, que no podía seguir ignorando lo que había hecho. Pero al mismo tiempo sentía que el momento para enfrentarlo se alejaba cada vez más.
El miedo a perderlo todo me paralizaba, y la sensación de que ya nada podía ser igual me ahogaba. Un día al regresar de hacer las compras encontré a mi esposo en el salón, mirando una fotografía nuestra. La imagen parecía tan lejana, tan ajena a la realidad que ahora vivíamos. Me quedé en el umbral observando la escena, preguntándome cuándo fue la última vez que realmente nos habíamos mirado. O cuándo fue la última vez que me sentí cerca de él, no solo físicamente sino emocionalmente. Se dio cuenta de que lo estaba mirando y me ofreció una sonrisa cansada. ¿Lo hacemos todo bien?, preguntó sin más. No sé, respondí sin poder disimular la vulnerabilidad en mi voz. No sé si lo hemos hecho bien. El silencio se instaló entre nosotros, y aunque las palabras aún no salían, su mirada me dijo lo que yo ya sabía: todo esto ya no tenía vuelta atrás. Al final, lo que siempre temí ocurrió. La verdad nos alcanzó a todos, y no había manera de reconstruir lo que ya se había quebrado. El día que todo explotó, no fue por un gran grito ni por una confrontación violenta. Fue un día cualquiera, aparentemente sin importancia, pero lleno de la pesada expectativa de lo inevitable. La mañana transcurrió de manera tan tranquila que me pareció casi surrealista. Mi esposo salió como siempre sin sospechar nada. Mi hija, después de un corto desayuno, se fue temprano con sus amigas. La casa quedó en silencio y yo, sentada en la cocina, sentí que el aire me ahogaba. Estaba sola. Solo con mis pensamientos, que se agolpaban como olas en la orilla, incapaces de calmarse, de encontrar su cauce. El remordimiento me atenazaba, pero no podía negar lo que había hecho. La verdad era una sombra que se había posado sobre mi vida, y aunque intentaba ignorarla, ya no podía. La puerta se abrió con suavidad. No era mi hija. Era él. Entró en la cocina con paso lento sin apresurarse. Me miró pero no dijo nada. Simplemente se detuvo frente a la mesa, como si esperara que yo dijera algo. Pero yo no sabía qué decir. Lo que fuera que habíamos tenido ya no estaba allí. Ya no quedaba amor en ese espacio entre nosotros, solo el eco de lo que había sido. Me levanté lentamente y me dirigí hacia la ventana. Afuera el jardín parecía más verde que nunca, pero todo se sentía irreal, como una escena desvanecida que no tenía vida. El sonido de los pájaros cantando no me tranquilizaba como antes. Ahora solo me hacía sentir más atrapada, más fuera de lugar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, finalmente rompiendo el silencio. Su voz no sonaba enfadada ni triste, solo cansada. Como si ya hubiera pasado por todos los momentos posibles de enojo y desilusión, y ahora solo quedara resignación. No supe qué responder. ¿Qué podía decir? ¿Qué hacía falta para curar lo que ya no tenía remedio? Lo que había empezado como una chispa de deseo, una necesidad de escapar, se había convertido en una devastación silenciosa. Habíamos destruido algo que ni siquiera sabíamos cómo valorar. No sé, respondí finalmente con la voz quebrada. Mi mirada se desvió hacia el suelo. Lo siento. No sabía cómo manejar todo esto. No sabía cómo detenerme. Él permaneció en silencio por un largo rato. No parecía molesto pero tampoco tranquilo. Sus ojos estaban apagados, como si el brillo de la esperanza se hubiera esfumado por completo. Su presencia ya no era un consuelo. Era un recordatorio de la distancia que habíamos creado entre nosotros, una distancia que se hacía más grande cada día. La verdad, esa verdad que ambos habíamos ignorado durante tanto tiempo, ya no podía seguir siendo ocultada. Todo había salido a la luz, y lo peor de todo era que aunque lo sabíamos, ninguno de los dos sabía cómo seguir adelante. ¿Y ella?, preguntó de repente. La mención de mi hija me sacudió. No había pensado en ella, o al menos no de esa manera. Pero ahora, al escuchar esas palabras, me di cuenta de que todo lo que habíamos hecho la había afectado también. Quizás más que a nosotros. Lo sabrá, respondí con una tristeza que ni siquiera pude disimular. Sabía que ella ya lo sabía. Lo había visto en nuestras miradas, en nuestros silencios. Sabía que no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien.
Pero las palabras no salían. No sabíamos qué decir, cómo enfrentarla, cómo reconstruir lo que se había roto. ¿La dejaremos ir?, preguntó él con una tristeza profunda en su voz. Me miró, esperando una respuesta que yo no tenía. ¿Cómo podía decirle que todo lo que habíamos hecho había sido un error irreversible? ¿Cómo podía decirle que la niña que habíamos criado con tanto amor ya no era la misma? Las horas pasaron en silencio. No hablamos más. Nadie lo hizo. La conversación ya no tenía sentido. Estábamos atrapados en nuestra propia realidad, una realidad que se nos había escapado de las manos. Al final, la puerta de la casa se cerró con un sonido suave. Él salió a trabajar como siempre. Yo me quedé allí inmóvil, preguntándome qué haría después. Me sentía vacía, como si un pedazo de mí se hubiera ido con él. Pero también sentía una liberación extraña, como si la verdad finalmente hubiera encontrado su camino. No podía volver atrás. No podía cambiar lo que había hecho. Pero lo que sí sabía es que por fin, tenía que enfrentarlo todo. Tenía que ser honesta con mi hija. Tenía que decirle la verdad. No sabía si habría perdón, ni si todo sería como antes. Pero ya no podía seguir con esta carga. Había llegado el momento de asumir las consecuencias de mis decisiones. Esa noche mi hija volvió a casa. Entró con la misma expresión que había tenido en la mañana, y me miró sin decir nada. Sabía que ella lo sabía. Y aunque no lo dijera, sabía que las palabras estaban por venir. Necesitaba hablar, necesitaba liberar ese peso que ambos habíamos estado cargando durante tanto tiempo. Nos sentamos en la sala, los tres. El aire estaba tenso, pero también había algo en el que nos conectaba, algo que no podíamos negar. La verdad ya no era una opción. Había que decirla. Y al fin, después de tanto tiempo, la puerta se abrió. La verdad salió a la luz y con ella, la posibilidad de empezar a reconstruir lo que se había destruido. Pero sabía que no sería fácil. Y que lo que viniera después dependería de nosotros, de las decisiones que tomáramos a partir de ese momento. La historia que habíamos escrito hasta ahora estaba llena de errores, de silencios, de decisiones equivocadas. Pero aún quedaba una página en blanco. Y tal vez, solo tal vez, podríamos aprender a escribir de nuevo.